Batalla del Arca de la Alianza en Etiopía. Deja más de 800 personas sin vida. Estos eventos, cuyas descripciones suenan a revelaciones bíblicas, tuvieron lugar en Etiopía en noviembre de 2020. Pero debido a la desconexión de Internet y a la lejanía de la región, los periodistas occidentales se enteraron de ello apenas hace solo unos días. Los disturbios en Etiopía comenzaron el verano pasado, cuando un activista político local fue dejado sin vida, y para el otoño se había convertido en una verdadera guerra civil entre autoridades del país y el movimiento separatista de Tigray. Con el estallido de esta guerra, a excepción de la capital, Internet y las comunicaciones móviles quedaron completamente desconectadas, por lo que la información sobre los incidentes se filtraron al exterior con gran retraso, y luego solo si realmente se trataba de algo a gran escala. Entonces se supo que el 9 de noviembre en la aldea Mai Kadera, los militantes del NFOT le quitaron la vida a cientos de civiles. Miles de civiles huyeron de los militares al vecino Sudán, pero la mayoría permaneció en sus aldeas, incluso para proteger antiguos santuarios de los militantes. La ciudad de Aksum es considerada la más religiosa de Etiopía y también cuenta con la llamada iglesia de Santa María de Sion, en la que según numerosos rumores se guarda el Arca de la Alianza. Este misterioso objeto se describe en la Biblia como una gran caja de madera cubierta de oro, que contiene algo llamado revelación, que se considera con mayor frecuencia que está hablando de las tablas de Moisés, que contienen los 10 mandamientos grabados en ellas. Se dice que las tablas fueron recibidas por el profeta Moisés directamente de Dios. De la misma Biblia se puede aprender que el contenido del arca era tan mortal para los humanos que incluso solo con tocar el arca con las manos podría ser fatal. Por eso se llevaba en una camilla especial. Una vez, por curiosidad, los habitantes de la ciudad de Bet-Samis miraron dentro del arca y el mal cayó inmediatamente sobre todos ellos, sus familiares y sus amigos. Más de 50.000 personas perdieron la vida. A lo largo de los siglos el arca ha cambiado de ubicación muchas veces, así que en el año 586 a.C. se encontraba en el templo de Salomón, donde supuestamente murió en un incendio, pero luego hubo rumores de que la sacaron en secreto del templo y la llevaron a Babilonia. Muchos siglos después, en algún lugar en la región del Mar Muerto, los templarios la encontraron y la llevaron a París, pero esta es solo una de las muchas hipótesis. Según una de las versiones más difundidas, después de 1960 el Arca de la Alianza se guardaba en la iglesia de Aksum, en Etiopía, donde los fieles la cuidaron con esmero. Pero ahora, cuando los militares irrumpieron en Aksum en noviembre de 2020 y se acercaron demasiado a la iglesia, muchos residentes locales se apresuraron a proteger la iglesia del saqueo y a proteger que el arca fuera secuestrada. Según el diario The Times, al menos 800 personas fallecieron en este violento enfrentamiento. Uno de los testigos que habló con los periodistas británicos fue Getu Mak, de 32 años, profesor de una universidad local. Él comentó: cuando la gente empezó a escuchar los disparos, corrieron a la iglesia para apoyar a los sacerdotes y otras personas que estaban defendiendo el arca allí. Por supuesto, algunos de ellos perdieron la vida. Según otros testigos presenciales con los que hablaron periodistas de la organización no gubernamental belga Europa External, los defensores del Arca de la Alianza iban armados únicamente con palos y cantos rodados, y por eso hubo tantos fallecidos. Getuk Mak, el testigo, le comentó al diario que la gente temía que el Arca de la Alianza fuera sacada de la iglesia y llevada a la vecina Eritrea, a Addis Abeba, la capital de Etiopía, o algún otro lugar, después de lo cual las huellas del arca desaparecerían y ya no la volverían a encontrar. Por el momento, el conflicto militar en Etiopía se ha intensificado después de que parte de la tierra etíope fuera capturada por el ejército del vecino Sudán. Lo que está sucediendo ahora con el Arca de la Alianza en Aksum ahora se desconoce si fue extraída o no. ¿Qué es el Arca de la Alianza? La Biblia hebrea afirma que el arca fue construida por los israelitas en el desierto de Sinaí, después de que huyeron de Egipto, y su propósito era sostener las tablas inscritas con los 10 mandamientos. Cuando se rumorea que esto sucedió, esto provoca un debate.
pero cualquier otro rastro del Arca de la Alianza se ha desvanecido después de la conquista babilónica de Jerusalén en el año de 1587 a.C. Hay creencias constantes sobre cómo estaba hecha y cómo se veía el arca. El libro de Éxodo describe un cofre lujoso hecho con oro y otros materiales preciosos. Supuestamente fue construido para colocarse dentro de un santuario móvil, conocido como el tabernáculo. Una cortina impedía que las personas vieran el Arca de la Alianza y se colocaron un altar y quemadores de incienso frente a la cortina. El incienso estaba hecho de resina de goma e incienso regional, y debería ser quemado por Aarón, el hermano de Moisés, y sus hijos, a la mañana y al atardecer. En Éxodo también menciona más detalles sobre su supuesta aparición y habla de Bezalel, quien fue elegido por Dios para construir el arca. La he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento y de toda clase de habilidades, para hacer diseños artísticos, para trabajar en oro, plata y bronce, para tallar y engastar piedras, para trabajar en madera y dedicarse a todo tipo de artesanías. Eso dicho en Éxodo 31:3-5. La segunda descripción del arca es mucho menos ornamentada y la describe como hecha solo de madera, según el libro de Deuteronomio. Esta historia constante cuenta una historia en la que los israelitas perdieron su fe en Dios y en un momento estaban adorando a un becerro de oro. Moisés se indignó y enfureció tanto con esto que rompió las tablas de piedra existentes con los 10 mandamientos inscritos. Dios rápidamente ordenó a Moisés que creara nuevas tablas, también grabadas con los mandamientos, y que construyera una caja de madera para colocarlas. Esculpe 2 tablas de piedra como las primeras y ven a mí a la montaña. También haz un arca de madera. Escribiré en las tablas las palabras que estaban escritas en las primeras tablillas que rompiste, entonces los meterás en el arca. Escrito en Deuteronomio 10:1-2. Entonces yo, Moisés, hice el arca de madera de acacia y cincelé 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mis manos. El Señor escribió en estas tablas lo que había escrito antes, los 10 mandamientos que le había proclamado en la montaña. Escrito en Deuteronomio 10:3-4. Luego Moisés puso las tablas dentro del arca de madera. Poderes mágicos y maldiciones que se le atribuyen al Arca de la Alianza. Se afirma que en las escrituras religiosas del arca también tenían poderes mágicos. En una historia, el río Jordán dejó de fluir y permaneció quieto mientras un grupo de sacerdotes que llevaba el arca cruzaba el río. Otras historias describen cómo los israelitas se llevaron el arca a la batalla, donde los poderes del arca ayudaron a los israelitas a derrotar a sus enemigos. El arca fue capturada una vez por los filisteos y provocó brotes de tumores y enfermedades entre la población. Tan mala fue la pestilencia que los filisteos se las devolvieron a su enemigo, los israelitas.